El aire nocturno en Querétaro era cortante, seco, con un olor a gasolina y tierra que se metía en los pulmones. Estaba parada bajo las luces fluorescentes que zumbaban en la gasolinera, aferrándome a las correas de mi mochila mientras la camioneta de Germán se alejaba. Su risa se mezclaba con los gritos alegres de su familia. Resonando en el estacionamiento vacío, Paloma se asomaba por la ventana, grabando todo con su celular, mientras la voz de Socorro se alzaba por encima del motor. «Que se relaje, no pasa nada». Los faros traseros se hicieron pequeños, como dos puntitos rojos en la carretera interminable, hasta que se perdieron en la oscuridad. Por un momento, me quedé mirando la carretera vacía, esperando que dieran la vuelta, como siempre hacían después de una broma pesada. Pero los minutos pasaron, y el silencio me apretó el pecho. Mi celular vibró en el bolsillo. Un mensaje de Germán iluminó la pantalla. «Nos vemos mañana. Aprende a reírte un poco». Mis manos temblaban mientras las llamadas empezaban a llegar. Primero, el buzón de voz con la risa de Paloma, como si yo fuera parte de su espectáculo. Luego Germán, con tono ligero. «Burlón, no seas exagerada. Ariana», una tras otra. Las llamadas se acumulaban, números conocidos, voces familiares, todas convirtiendo mi humillación en su diversión. Saqué mi cartera. Detrás de recibos viejos estaba la tarjeta bancaria azul que abrí hace años, a mi nombre de soltera. Algo que nunca le conté a Germán. Verla me dio calma, en lugar de miedo. Sentí una claridad que me sorprendió. «Llamé a Verónica», contestó al segundo timbre, su voz tranquila y segura. Cuando le conté lo sucedido, no se sorprendió ni me regañó, solo dijo: «Ven, no necesitas explicar nada». Miré una última vez la carretera donde sus faros se desvanecieron y me di cuenta de que no tenía ganas de seguirlos esa noche, varada en una gasolinera a kilómetros de casa. Entendí algo que nunca me había atrevido a admitir: la broma más cruel también podía ser mi salida más limpia. Y al acercarme al teléfono público para pedir un ride hacia el este, los años de silencio dentro de mí comenzaron a romperse. En el camión rumbo al este, el zumbido de las llantas contra la carretera me arrulló en una calma extraña. Mi celular seguía apagado, la pantalla oscura, pero en mi cabeza las voces regresaban, más filosas que el viento del desierto. Podía vernos alrededor de la mesa de Socorro hace 2 Navidades, los cubiertos brillando, el aire cargado con el aroma del borrego asado. Paloma levantó su copa y dijo con una sonrisa: «Ariana es tan divertida como ver secar cemento». Las risas estallaron. Arturo fue el más escandaloso. Forcé una sonrisa, con las mejillas ardiendo, mientras Germán me daba palmaditas en la mano y murmuraba: «Tranquila, es familia». Esas palabras, que pretendían consolar, cortaron más hondo que el insulto. Otro recuerdo vino a mí: Socorro tocando la tela de mi blusa antes de ir a misa. «Este color te apaga. Ponte algo más alegre la próxima». Germán, desde la puerta, sonreía como si aprobara, como si mi cuerpo fuera un lienzo para que ella lo repintara. Los patrones eran infinitos bromas sobre mis libros, sobre mi forma de dudar antes de hablar, sobre cómo nunca encajaba. Cada una parecía pequeña por sí sola, pero juntas me fueron desgastando pedazo a pedazo, hasta que el silencio se volvió más fácil que protestar. Hace 2 años, empecé a traducir documentos de noche, con la luz suave de mi laptop como único testigo. Le dije a Germán que eran correos del trabajo, pero cada pago iba a una cuenta aparte. En ese momento, no podía explicar la urgencia, solo sabía que necesitaba un salvavidas que nadie pudiera tocar. Ahora, sentada en el camión con el desierto pasando por la ventana, deslicé esa tarjeta azul para pagar el pasaje de 500 pesos. El conductor no miró el nombre, no preguntó nada, y por primera vez en años me sentí invisible de la mejor manera posible. Mientras el camión regresaba a la carretera, apoyé la cabeza en la ventana y me di cuenta de que los últimos 5 años no habían sido un matrimonio, habían sido un lento deshacerse disfrazado de amor.
y con cada kilómetro hacia el este. Las puntadas que me mantenían en mi lugar comenzaron a soltarse. Verónica me recibió en la puerta pasada la medianoche, con el pelo en un chongo desordenado y los brazos abiertos antes de que pudiera decir algo. No pidió detalles, ni siquiera cuando nos sentamos en su cocina con tazas de té de manzanilla. Solo me dio una llave y dijo: «Cierra la puerta cuando duermas. Mañana comes, descansas y luego planeamos». No era control, era cuidado, algo que no había sentido en años. Su recámara de huéspedes olía levemente a cedro. Me hundí en el edredón, el peso del cansancio jalándome hacia abajo. Por primera vez desde mi noche de bodas, dormí sin apretar la mandíbula. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba por el escritorio de Verónica donde abrí mi laptop. Empecé a actualizar mi currículum. Idiomas inglés, español, francés conversacional, experiencia, proyectos de traducción, trabajos freelance que le oculté a Germán. Listé habilidades que él siempre se burló: organización, detalle, comunicación, como si me retara a verlas como fortalezas. Para la tarde, ya había agendado una llamada con una terapeuta local. Encendí mi celular por un momento y estaba lleno de mensajes de voz. La voz de Germán ya no tenía ese tono juguetón, ahora sonaba cortante, casi suplicante. «Ya dejaste tu punto claro. Contesta». Paloma había subido algo a redes que me llegó por amigos en común. Hay quienes no saben tomar una broma. Imagínense arruinar la diversión familiar así. Y el mensaje de socorro fue directo: «Nos hiciste quedar mal». Cerré las apps. Mi pulso cada vez más firme. 3 días después, llegó un correo de una pequeña agencia de comunicación en San Miguel de Allende. Necesitaban a alguien bilingüe para proyectos con clientes y preguntaban si podía entrevistarme la siguiente semana por una tarifa inicial de 1,500 pesos por proyecto. La posibilidad encendió algo en mí, pero no se quedó en privado por mucho tiempo. De alguna forma, Socorro se enteró por un conocido, y su desaprobación se extendió como humo antes de que la chispa siquiera prendiera. Guardé el correo en una carpeta y me recosté, dándome cuenta de que empezar de nuevo podría ser más sencillo de lo que había imaginado, pero nada en mi viejo mundo se quedaba callado por mucho tiempo. La oficina en el centro de San Miguel de Allende era más pequeña de lo que esperaba. Escondida arriba de una cafetería que olía a granos tostados y canela, me senté frente a la directora, con las palmas húmedas pero la voz firme. Cuando preguntó por el hueco en mi currículum, no titubeé. «Separación familiar», dije simplemente, sin dar más. Ella asintió. Pasó al siguiente punto, y 20 minutos después sonrió. «Queremos probarte 2 semanas. Veamos cómo encajamos». Al salir a la calle, me sentí más ligera que en años. Esa tarde, mantuve mi cita con la doctora Vargas. La terapeuta que Verónica me recomendó escuchó en silencio mientras le contaba sobre la gasolinera, las risas, los mensajes. Cuando hice una pausa, dijo: «No escapaste de una broma, escapaste de un abuso emocional disfrazado de humor». Sus palabras cayeron como piedra en agua calma, creando ondas que tocaron cada recuerdo que había intentado justificar. 2 días después, me senté en una peluquería y le pedí a la estilista un corte recto a los hombros, el estilo que siempre admiré, pero nunca me atreví a llevar. Salí con el pelo suelto y una blusa azul cobalto en una bolsa. Comprada por 800 pesos, una que Socorro alguna vez dijo que me hacía ver demasiado llamativa. Cuando la usé en mi primer día en la agencia, me sentí cualquier cosa menos callada. A media semana, Recursos Humanos me llamó. Alguien había telefoneado diciendo que era mentalmente inestable y no debían confiarme clientes. La directora dijo que no lo creía, pero tenía que informarme. Mi estómago se apretó. No era difícil adivinar de quién venía esa voz. Verónica me animó a llevar un registro. Así que guardé el memo, los mensajes de voz, y configuré un nuevo número y correo a mi nombre de soltera. Cada precaución que tomaba sentía como otro candado en una puerta que me negaba a dejar que abrieran. Aún así,
Sabía que los golpes no pararían solo porque yo había entrado. Por fin, a un cuarto propio, al final de mi primera semana. La oficina ya no se sentía como una prueba, sino como una puerta abierta. La directora me dio mi primera tarea: redactar un informe bilingüe para una organización sin fines de lucro que expandía servicios al norte de Guanajuato. Las palabras fluyeron fácil, entre inglés y español, y cuando el cliente elogió la claridad, vi el asentimiento de aprobación de la directora, por primera vez en años. No era ruido de fondo, era la voz en la sala. Los sábados me uní a una clase de pintura comunitaria. El taller olía a trementina y café, y me encontré sentada junto a dos mujeres, Clara y Nuria, que charlaban sobre colores y pinceladas sin mencionar una sola vez a la familia Arriaga. Para ellas, no era la esposa de Germán, ni la nuera de Socorro, solo era Ariana. Salía de esas tardes con pintura en los dedos y una risa en el pecho que me pertenecía solo a mí. La calma, sin embargo, no duró. Una noche, Verónica me mostró su celular Paloma. Había subido un video borroso de la broma en la gasolinera a un grupo familiar privado. Las risas se filtraban por el audio, aunque los rostros no se veían. Arturo, que normalmente callaba, escribió: Germán, arregla esto antes de que se vea mal. Mi estómago se contrajo. No les preocupaba yo, les preocupaba el qué dirán. Al día siguiente, Socorro llamó. Su voz era suave, como si hablara del clima. La familia perdona. Ariana, no te pases. Estas cosas pasan. No respondí. Dejé que sus palabras quedaran en el buzón como ruido estático. A media semana, Recursos Humanos me pasó otro reporte: un segundo ciudadano preocupado, cuestionando mi estabilidad. La redacción era demasiado familiar, el momento demasiado preciso. Sentí el viejo pánico jalándome, pero lo empujé hacia abajo y comencé un registro de acoso. Fechas, horas, capturas de pantalla. Incluso agendé una consulta con una abogada, que me aseguró que podía establecer límites y preservar evidencias. Esa noche, en la mesa de Verónica, con archivos esparcidos junto a una taza de té que se enfriaba, mi trabajo, mi clase de pintura, mi propia línea telefónica, todas eran piezas de una vida que se reconstruía. Pero aún desde la distancia, el alcance de la familia apretaba, recordándome que no tenían intención de dejarme ir sin hacer ruido, y al mirar la carpeta frente a mí, entendí que esto ya no era sobre escapar, sino sobre demostrar. La noticia del video se filtró más allá de lo que Paloma planeó. Alguien del grupo familiar lo reenvió, y en días los murmullos llegaron a los compañeros de trabajo de Germán, por lo que supe por conocidos. Arturo fue el primero en ceder, en una cena de domingo. Admitió que la broma se veía mal. Su voz, tan baja, que Socorro le soltó un regaño por deslealtad. Paloma, que antes lo había encontrado graciosísimo, ahora hablaba preocupada de problemas legales si el video se esparcía. Socorro puso la culpa en Germán. Tú debiste controlarlo. Tú dejaste que se filtrara. La familia que antes reía junta, ahora se echaba culpas entre sí. El círculo de amigos de Germán también empezó a achicarse. Los que antes le daban palmadas en la espalda, ahora lo evitaban en los bares. No querían que los relacionaran con la historia. El brillo de ser el líder de las bromas se opacó hasta volverse algo patético. Sin dormir y ansioso, volvió a llamarme. Su voz ya no traía la burla presumida que conocía tan bien. Ahora murmuraba sobre extrañarme, sobre la familia que se deshacía, sobre cómo nada de esto habría pasado si yo solo hubiera vuelto sin hacer ruido. Incluso en su sinceridad, el centro seguía siendo él. Mientras su mundo se resquebrajaba, el mío se hacía más firme. La directora de la agencia me llamó después de mi prueba de 2 semanas y me ofreció un puesto fijo. Tu trabajo es preciso y los clientes confían en ti, dijo sin rodeos. El contrato que me dio se sintió como un segundo pasaporte. En terapia, la doctora Vargas me ayudó a trazar líneas claras, nada de contacto salvo por asuntos legales.
Me enseñó a ver los mensajes de voz y textos como pruebas, no como heridas. Cada entrada en mi registro les quitaba poder. Por las noches, en la mesa de Verónica, escribí un guión, no dardos emocionales, sino frases tranquilas y precisas que podría usar si Germán me encontraba. Me abandonaste. No quiero contacto. Cualquier intento debe ser por canales legales. Al leerlas en voz alta, mi voz ya no temblaba. La misma familia que antes rugía de risa, ahora se astillaba en culpas y en su búsqueda de un chivo expiatorio. Sabía que no pasaría mucho antes de que el reflector volviera a apuntarme. El sol de la tarde bañaba la plaza cuando salí del taller de pintura. Con un leve olor a óleos y trementina en la ropa, Germán estaba recargado contra su coche al otro lado de la calle. Más flaco de lo que recordaba. La ropa arrugada, los ojos enrojecidos. Por un instante, me quedé paralizada, aferrando mi estuche de pinceles. Ariana, dijo, enderezándose. Su voz se quebró, menos segura de lo que nunca la había oído. He cambiado. Mamá y Paloma se pasaron. Nunca debí dejar que ocurriera. Primero las culpó, como si yo hubiera sido solo un daño colateral de su crueldad. Luego, sus hombros cayeron, y sus palabras se suavizaron en arrepentimiento. Por favor, estoy perdido sin ti. Negué con la cabeza y señalé la cafetería en la esquina. Aquí no. Si quieres hablar, es en público. Y Verónica se nos unirá. No me acercaría a su coche. No repetiría el error de quedarme sola, tomando café. Expuse los hechos sin rodeos. Te tomó 8 horas siquiera llamarme esa noche. Y cuando lo hiciste, tus mensajes se burlaban de mí, me decían que no fuera exagerada. ¿Lo recuerdas? Su mandíbula se tensó y miró la mesa. Justo entonces, su celular se iluminó. Contestó sin pensar, y la voz de Socorro salió alta por el altavoz. Tráela a casa sin alboroto. Germán, no hagas un show. Él colgó torpemente, con el rostro pálido. Respiré hondo. Debes saber algo. Tengo asesoría legal. He guardado cada llamada, cada mensaje de voz, cada intento de difamarme. Cualquier contacto será a través de mi abogada. Mi voz no se alzó. No titubeó. Los ojos de Germán se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no sentí compasión. Había pasado demasiados años confundiendo su debilidad con amor. Ahora, frente a una mesa de café, vi claro que su súplica era solo otra versión de la misma actuación de siempre. Una que ya no tenía poder sobre mí. Nos encontramos en una cafetería tranquila cerca del Palacio Municipal. De esas donde nadie se queda lo suficiente para escuchar. Germán lucía desgastado. El cuello de la camisa flojo. Los dedos inquietos contra su taza de café. Mi celular estaba boca abajo en la mesa. El número de mi abogada ya marcado. Listo por si hacía falta. Ariana, por favor, empezó. Puedo ser diferente. Empecé terapia. Solo necesito que me creas. Dejé que sus palabras flotaran antes de sacar un sobre manila de mi bolsa. Debes saber algo, dije con calma. Durante los últimos 2 años y medio, he ahorrado cantidades pequeñas de trabajos extras, dinero de cumpleaños, lo que podía ocultar. Planeé una reubicación, documenté cada mensaje de voz, cada rumor que tú y tu familia esparcieron. Sus ojos se abrieron mientras deslizaba el sobre hacia él. Son los papeles de divorcio, firmados de mi parte. Su mano tembló contra el sello. ¿Estuviste planeando esto? Lo miré a los ojos. No eran bromas. Germán, no era un juego. Era un sistema familiar que necesitaba humillarme para funcionar. Y no viviré más dentro de él. Se quebró entonces, los hombros caídos. Pensé que necesitaba su aprobación. Era mi moneda. Sin ella, me sentía nada. Pero ahora veo lo que costó. No quiero perderte. Crucé las manos en mi regazo. Tranquila. Cambia por ti. No para recuperarme. Esa noche en la gasolinera me dio prueba. No de tu crueldad, eso ya lo sabía, sino de lo que tenía que hacer para irme por fin, como si fuera una señal. Mi celular vibró. Un mensaje de Socorro.
Si presentas esos papeles, nos aseguraremos de que todos sepan cómo eres en realidad. Lo reenvié a mi abogada sin apartar la mirada de Germán. Se limpió la cara con el dorso de la mano. En silencio, y me levanté de la mesa, sintiendo cómo el peso de años se deslizaba de mis hombros al salir al aire libre. La llamada de la directora llegó un lunes por la mañana. Habló sin ceremonias, solo, con certeza. Queremos que te quedes con nosotros de forma permanente. Has mostrado profesionalismo incluso bajo presiones que muchos no manejarían con tanta compostura. Le agradecí, con palabras simples, pero dentro de mí algo se deshizo. El contrato se sentía menos como un trabajo y más como prueba de que pertenecía a un lugar fuera de la sombra del apellido Arriaga. Ese sábado, la clase de pintura organizó una pequeña exposición en el centro comunitario. Mis lienzos colgaban junto a los de Clara y Nuria. Modestos pero míos. Brindaron con vasos de agua mineral para celebrar. Y por primera vez, nadie se burló de mis colores suaves o líneas firmes. Verónica vino también, trayendo una caja de regalo. Dentro estaba la blusa azul cobalto, planchada y enmarcada. La usaste cuando te reclamaste a ti misma, dijo. La garganta se me cerró. Y la abracé más fuerte de lo que las palabras podían expresar. Los ecos de la familia me llegaban de forma dispersa. Arturo mandó un correo breve, 2 frases disculpándose por reírse esa noche. Paloma envió una tarjeta sin firma, con una línea genérica sobre sanar. Socorro nunca dijo nada. Una noche, mi celular se iluminó con un solo mensaje de Germán. Estoy en terapia. Entiendo más ahora. Espero que estés feliz. Lo leí una vez. 2. Y dejé el celular boca abajo. No sentí necesidad de responder. En silencio. Le deseé lo mejor, pero solo en la privacidad de mis pensamientos. El silencio que siguió no estaba vacío. Era firme, como una marea calma, y en esa quietud entendí por fin cómo la paz podía asentarse en los rincones de mi vida sin necesidad de anunciarse. Era suficiente para llevarme hacia lo que viniera después. 1 año después. Mi departamento en San Miguel de Allende es completamente mío. Las paredes están salpicadas con mis propios cuadros, paisajes del desierto, retratos, estudios de luz y sombra, y los alféizares están llenos de plantas que Verónica me ayudó a elegir. Mi calendario está repleto de fechas límite con clientes y una caminata anotada para el sábado por la mañana. Es un ritmo construido a mi manera, firme y sin prisas. Por conocidos, me llegan pedazos de lo que pasó con la familia Arriaga. Discutieron durante meses después de que el video se filtró, cada uno culpando al otro por la vergüenza. Arturo se alejó. Paloma borró sus redes por un tiempo, y Socorro dejó de hablar de esa noche por completo. El video mismo desapareció, retirado en silencio. Su consecuencia es el peso de algo que no pueden nombrar pero no olvidan. No siento triunfo al saberlo, solo una calma asentada. No los derroté, no les probé nada en sus propios términos. Solo me salí y seguí caminando. Eso bastó. La elección no fue sobre ganar, fue sobrevivir. A veces me sorprendo tocando el marco de la blusa azul cobalto, aún colgada en mi pared. Me recuerda que no necesitaba pelear por su aprobación, solo necesitaba reclamar mi propia voz. La gratitud me llena, pero sin nostalgia. No estoy agradecida por ellos, estoy agradecida por mí, por la mujer que dejó de esperar permiso para irse. Cierro la puerta tras de mí y giro la llave. El cerrojo suena suave. El aire del desierto afuera está vivo, lleno de posibilidades. Al caminar hacia la calle bañada de sol, sé que la misma carretera que me dejó atrás es la que me liberó. Si la carretera que me dejó atrás es la misma que me liberó, ¿qué podría hacer posible el próximo kilómetro?